Sean bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza, una familia que avanza por la gracia de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, de los versículos del 7 al 13. Y hoy vamos a ver la penúltima iglesia que el Señor envió el mensaje por medio de su mensajero. Y algo que debemos de notar es que tanto a la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, ambas no fueron reprendidas. En ninguna de ellas dos vamos a encontrar un pero de parte del Señor. ¿Qué podríamos decir ante estas dos iglesias? ¿Que eran perfectas? De ninguna manera. No eran perfectas las iglesias, sino que ellos no recibieron ninguna llamada de atención de parte del Señor. Fue porque fueron fieles a su amado Señor, fueron fieles a su palabra. Y algo que debemos de afirmar es que no hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias que son fieles a Jesucristo, fieles a su palabra, obedientes, sirviendo y glorificando a su amado Salvador. Y hoy vamos a ver en esta mañana a una iglesia que fue fiel a Jesucristo y a su palabra. Y el título de nuestro sermón es Filadelfia, una iglesia fiel. Y vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 3, de los versículos del 7 al 13. Lo tenemos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar por un momento. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, que nos ayudes a comprenderla, que nos ayudes a meditarla, que nos ayudes a reflexionar en ella, y luego, Señor, para que en tu gracia nos permitas ponerla en práctica. Ayúdanos a ver, Señor, a esta iglesia que fue fiel a tu llamado, fiel a tu palabra, y permítenos, Señor, también identificarnos con ella. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos próximos a terminar esta serie de iglesias que hemos venido viendo durante la semana, y como cada semana vamos a ver la ciudad de Filadelfia para poder comprender un poco el contexto en el cual esta iglesia se ubicaba en esta ciudad. Filadelfia significa amor fraternal. La iglesia de Filadelfia, hoy Al-Aseir, está localizada aproximadamente entre unos 45 a 50 kilómetros al sureste de donde existió la ciudad de Sardes. La ciudad de Filadelfia era la más joven de las 7 iglesias a las cuales el Señor enviaba su carta. Fue fundada aproximadamente en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo. Nombró a la ciudad por el amor a su hermano y sucesor Atalus II, cuya lealtad le hizo ganar el apodo de Filadelfos,
significando literalmente el que ama a su hermano. Y por ahí le pusieron Filadelfia, amor fraternal o amor entre hermanos. Era una ciudad muy próspera por su comercio, la cual floreció por estar situada en la principal ruta comercial de la región. Esta ciudad está localizada en un punto estratégico, en la frontera entre imperios. Es decir, si había un imperio por acá, justo en el medio del cruce de todos se encontraba Filadelfia. Era llamada la puerta que unía el este con el oeste. Filadelfia se encuentra en una región volcánica. En un sentido positivo, esto ayudaba a que su tierra sea muy fértil, especialmente para el cultivo de sus viñedos. Sus vinos llegaron a ser muy reconocidos y apreciados por toda la región. También cerca se encontraban aguas termales, que eran visitadas por muchas personas debido a sus propiedades medicinales. En un sentido negativo, la ciudad tuvo que ser evacuada en varias ocasiones por amenazas de erupción o temblores fuertes. Fue así que la ciudad en 2 ocasiones fue destruida por terremotos, pero también fue reconstruida por el emperador Tiberius tras 2 devastadores terremotos en los años aproximados 17 y 23 después de Cristo. Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas, debido a sus numerosos templos y festivales paganos que en esta ciudad se hacían. Los creyentes de la ciudad tenían que contender con la fuerte corriente pagana, y así también ellos recibieron un fuerte rechazo por parte de la colonia judía de aquel lugar. Filadelfia, la ciudad más joven de todas, pero también era una ciudad muy próspera, que tenía muchos recursos, y en esa ciudad se encontraba la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ver en segundo lugar una característica de Cristo que le habla a la iglesia. Le dice en el versículo 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Jesucristo es Dios. Él se presenta a la iglesia de Filadelfia con algunos de sus atributos de su divinidad. Además, Jesucristo es el Mesías prometido, es el Salvador, es el Señor. Y es por eso que empieza diciendo que Él es el Santo, que significa separado, apartado. En toda la Biblia nosotros podemos darnos cuenta que la santidad está atribuida a Dios, que en Él no habita el pecado, y sus hijos deben ser santos como Él es santo. Cuando leemos el libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 3, vamos a notar lo que dice. Dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Isaías había contemplado la gloria de Dios, y al estar en su presencia lo único que puede exclamar es, santo, santo, santo es el Señor. Y ahora Jesucristo se describe como el santo, como Dios, y las Escrituras dan testimonio de ello, de que Jesucristo es santo, de que Jesucristo es Dios. En Hechos 3:14, en el discurso, en el famoso discurso del apóstol Pedro a estos judíos que habían llegado de distintos lugares, él va a decir esto: pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, es decir, a Barrabás. También tenemos que notar, hermanos, que aún los mismos demonios reconocen que el Señor Jesucristo es el Santo de Dios. En Marcos 1:24, unos demonios le dicen a Jesús: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. El Señor Jesucristo posee
sin disminución ni alteración, la plenitud de la naturaleza santa y pura del Padre. En otras palabras, Jesucristo es Dios. Jesucristo es santo, 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 y sin santidad nadie podrá ver a Dios. Además, nos dice en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7, que Él es verdadero. La palabra usada verdadero aquí es aletinos. Esta frase denota, hermanos, lo que es genuino, lo que es real, digno de confianza. Jesucristo es verdadero en su persona, en sus palabras y en todas sus promesas. Es por eso que nosotros podemos confiar. Es por eso que nosotros podemos estar seguros que el Señor cumplirá su palabra y que esta palabra es verdad, que esta palabra es genuina, que esta palabra es digna de confianza. Y esto nos debe de llevar a una sola verdad, que podemos en todo tiempo confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es verdadero, porque Él es fiel, porque Él es justo. Jesucristo es real. Jesucristo es genuino. En un mundo donde se trata de imitar lo verdadero a lo real, donde las imitaciones abundan, donde se trata de imitar a Jesucristo, donde se trata de brindar gozo pasajero, donde se trata de imitar una paz que está basada en base a algo que luego desaparece, y cuando éste desaparece ya no hay paz, donde uno puede poner su confianza en las cosas materiales y pensar que por medio de ellas uno estará bien, pero de la noche a la mañana empiezan a desaparecer y todo lo que estaba bien al final se torna en algo triste, en algo amargo, en reclamos, entre otras cosas más. En este tiempo, hermanos, si nos ponemos a pensar, cuando tú quieres comprar un producto de alguna marca, tienes que saber distinguir el original de la imitación. Cuando tú vas a comprar unas zapatillas, ahora en este tiempo te pueden vender gato por liebre, como dicen, ¿no? Porque si no sabes lo que es una zapatilla original, te pueden vender un Obamba, como dirían, ¿no? Y no solamente se trata de comprar, tenemos que distinguir bien cuando nos dan el vuelto. Ahora, cuando tú haces tus compras, ¿qué es lo que ocurre? Si te dan el vuelto de 20, 10 soles, 50, 100 soles, y si tú no sabes distinguir un billete original, ¿qué va a ocurrir? Te pueden dar un billete falso. Tienes que saber distinguir incluso un billete original. Si nosotros, hermanos, somos meticulosos en revisar bien el dinero, la ropa, zapatillas, entre otras cosas más, ¿por qué no somos meticulosos con todas las cosas que el mundo nos ofrece y que son solo una triste imitación de lo que Jesucristo nos brinda? El mundo trata de brindarte gozo, pero un gozo que luego desaparece. El mundo trata de brindarte paz, pero una paz que está basada en algo que luego desaparece. El único que puede darte algo original es Dios, es Jesucristo, porque Él es genuino, porque Él es verdadero, porque Él es real. En el mundo uno podrá encontrar el placer del pecado por un tiempo, pero en Cristo hay verdadera felicidad. En el mundo uno podrá encontrar satisfacción por un tiempo, pero en Cristo hay verdadero contentamiento. En el mundo uno podrá estar alegre por un rato, pero en Cristo hay un verdadero gozo. En el mundo uno podría escapar de los afanes y ansiedades por un corto tiempo, como algunos dirían, no, me voy de viaje y desaparecen mis problemas. Pero cuando vuelves nuevamente a tu ciudad, a tu casa, te encuentras con que todo está desordenado y la paz que conseguiste allá, lo perdiste en un solo momento. Pero en Cristo hay verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. En el mundo, uno podría decir que ha encontrado el amor verdadero, pero es solo por un tiempo, hasta que se desilusiona y todo cambia. Pero en Cristo hay un verdadero amor que sobrepasa toda nuestra manera de pensar.
Un amor que es genuino, un amor que es real, un amor que se inculca todos los días que uno lucha para que eso pueda funcionar, donde todos los días el Señor nos brinda de ese amor. Jesucristo es el Dios soberano. Jesucristo es el Dios soberano, ¿por qué? Porque Él tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. La llave en la cultura hebrea, hermanos, es un símbolo de autoridad. David, en la historia hebrea, es el símbolo del Mesías que viene a reinar. En Apocalipsis 1:18, si ahí revisamos y volteas la página del capítulo 3 al capítulo 1:18, nos dice: el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Las llaves hablan del poder de Cristo para dar salvación y victoria sobre la muerte y el mundo satánico invisible que trata tenazmente de mantener a los hombres bajo el dominio del pecado y de la muerte. Él tiene la llave de David. Cuando uno revisa las Escrituras, vamos a encontrar en Isaías capítulo 22, el versículo 22, que va a aparecer esta frase, que una promesa que le da a Eliaquim, que se le va a conceder las llaves de David. ¿Quién era Eliaquim? Era un mayordomo del rey Ezequías, quien controlaba el acceso de las personas a la presencia del monarca. Un ejemplo, es decir, tenemos acá ahorita la puerta cerrada, y para poder abrirla, si estuviera un hermano ahí, él tendría la llave para poder abrir, y él permitiría quién entra y quién no entra. Claro, en la casa del Señor todos ingresan, pero en aquel entonces no podrías entrar todos a poder ver al rey, porque si no, imagínense, todo el lugar del rey estaría lleno de personas. Quien tiene la llave, tiene el poder. ¿Y no te ha pasado que has salido de casa, te olvidaste la llave? ¿Cómo puedes entrar a tu casa si no tienes la llave? Tal vez tú digas: no, puedo tirar techo para poder meterme. Si tu techo es de concreto, no creo que vayas a poder meterte porque todo va a estar totalmente cerrado. Quien tiene la llave, hermanos, tiene el poder para poder hacer ingresar, para poder ingresar. El hecho de que Jesucristo, el Dios santo y verdadero, declara que tiene la llave de David, nos enseña que Él tiene la autoridad para definir quién entra a su reino y quién no. Así, el Señor Jesucristo es quien controla el acceso a la presencia del Padre. Y es por eso que el Señor dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el quien tiene la llave. Pero ¿por qué dice el Señor esta frase? Porque en aquel entonces también los judíos que reinaban o que estaban en ese entonces no permitían que los gentiles entraran a las sinagogas. Ellos eran los que controlaban el acceso de las personas, quién ingresaba y quién no. El Señor le dice: yo tengo la llave de David y yo soy quien define quién entra y quién no entra. No ustedes, sino yo. Y es por eso que Él dice: el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. En otras palabras, Jesucristo es el Dios omnipotente. Los religiosos cerraban las puertas de la sinagoga a los gentiles, aduciendo que ellos no merecían la salvación, que eran pecadores, mostrando con esa actitud que ellos querían tener el poder para decidir y para hacerse como Dios, quien entra y quien no. En otras palabras, ellos se creían Dios. Pero el Señor Jesucristo abrió las puertas del reino para todas aquellas personas que quieran buscarlo, para todos los gentiles, para que por medio de Él puedan entrar y encontrar gracia y perdón de sus pecados, ser aceptados por el Padre, ser coherederos con Cristo, tener paz y gozo por medio de Él. Los religiosos querían abrir las puertas del reino basados en su propia justicia. Pero Jesucristo abre las puertas del reino, no en la justicia del hombre, sino en su propia justicia. Jesucristo es quien abre la puerta, pero también hay un detalle.
Él es el que cierra las puertas para todo aquel que puede entrar por su propia justicia, según su criterio. Nadie podrá cerrar las puertas del reino. Si Jesucristo mantiene las puertas abiertas, nadie podrá cerrarlas. Y si Él cierra las puertas, nadie podrá abrirlas. Para una iglesia, hermanos, con poca fuerza, como nos dice en la iglesia de Filipos, esto es vital. ¿Por qué es vital? Porque cuando Jesucristo abre una puerta, entonces quiere decir que las oportunidades de servicio no dependen de la poca fuerza de la iglesia, sino del Señor omnipotente. Si Él quiere esparcir su reino a través de nosotros, entonces Él lo va a hacer. Ni Domiciano, ni los judaizantes violentos, ni la oposición de hoy, nada podrá impedir que la iglesia avance, que la iglesia crezca, porque no depende de ella, depende del Dios Todopoderoso que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Jesucristo es Dios. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios genuino. Él es el Santo de Israel. Él es el Dios omnipotente. Y ahora vamos a ver, hermanos, el elogio que tiene hacia la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, de los versículos del 8 al 11, donde vamos a poder ver el elogio que el Señor tiene para su iglesia. El Señor le dice: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor de la iglesia, quien tiene toda la autoridad, el santo y verdadero Dios, le dice a su amada iglesia: yo conozco tus obras, yo te conozco, nada se me escapa de mis manos, lo conozco a profundidad, conozco tu fidelidad, conozco tu servicio, conozco tus luchas, conozco tu perseverancia, conozco tu amor. Por ello he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Este es un regalo de la gracia de Dios para su amada iglesia de Filadelfia. El Señor ha abierto la puerta y ningún hombre tiene el poder para poder cerrarla. La puerta que el Señor le ha abierto a la iglesia es la oportunidad para predicar el Evangelio a pesar de los enemigos de la fe cristiana. La puerta tenía que ser abierta de una manera sobrenatural por el mismo Señor Jesucristo, porque en aquel entonces había oposición, una oposición muy fuerte. Estaban los judaizantes, estaban las religiones en aquel entonces paganas. Ellos podrían intentar cerrar esta puerta, pero el Señor les dice: yo he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Y debemos de ser conscientes, hermanos, que Satanás usa agentes perversos para poder apagar la predicación del Evangelio, en otras palabras, para poder cerrar las puertas. En su momento, cuando la iglesia empezó a avanzar, empezó a usar por medio de las persecuciones. Utilizó a los sacerdotes de aquel entonces para decirles a Pedro, a Juan y a los demás: dejen de hablar de aquel hombre, porque si ustedes siguen hablando de aquel hombre, van a entrar a la cárcel. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Oraron y le dijeron: Señor, concédenos el denuedo para predicar tu palabra. Y no solamente se basó en la prisión, usó las persecuciones, y al no poder con las persecuciones, empezó queriendo que el pecado entrara en la iglesia. En aquel entonces, en el capítulo 5 de Hechos, nos narra acerca de Ananías y Zafira. Satanás no pudo evitar la predicación por medio de las persecuciones, pero intentó ingresar el pecado en medio de la iglesia para opacarla y de esa manera para que no prediquen el Evangelio. Pero el Señor ayudó a Pedro para que por medio del Espíritu Santo discerniera lo que Ananías y Zafira estaban haciendo, y el Señor los castigó de una manera muy severa. Pero no solamente le bastó con eso. Dijo: ya no puedo con el pecado, ahora lo que voy a traer dentro de la iglesia va a ser pleitos y enemistades. Como lo puedes ver en el mismo capítulo 5 y 6, cuando las viudas de los griegos
empezaron a tener problemas con las viudas de los judíos y dijeron no son atendidas. Empezaron a haber discusión. Pedro y los demás se levantaron y dijeron, ¿acaso debemos de dejar la oración y la predicación por servir a las mesas? Busquen a hombres idóneos, llenos del Espíritu Santo. Esteban, Felipe y otros más que empezaron a ayudar y todos nuevamente volvieron a la unidad que el Señor les había dado. Satanás usa todos los medios. Usa palabras de engaño que pone en nuestras mentes para decirnos que no somos capaces de predicar el Evangelio, que nos falta todavía más y que tú debes de agarrar y de llevar todos los cursos y cuando termines el curso ingreses al seminario y después del seminario recién vas a poder predicar. Cuando eso es una vil mentira. Todo creyente que ha nacido de nuevo tiene la palabra de Dios para poder testificar. Y si no tienes nada que decir, cuenta de tu testimonio. Cuenta lo que Cristo ha hecho por tu vida y te darás cuenta que las palabras también empezarán a fluir de tu boca. ¿Pero por qué van a fluir? Porque tú lees las Escrituras y el Espíritu Santo te hará recordar aquellas palabras para que tú puedas hablar. Pero a la vez de esto, si te empieza Satanás a decir que no eres capaz de predicar, es posible que te diga, si tú predicas, se van a burlar de ti, tus amigos se van a alejar de ti. ¿Quieres que te llamen santurrón? ¿Quieres que te llamen padrecito? Entre otras cosas. O a veces nos dice que por causa de haber pecado, haberle fallado al Señor, ya no somos dignos de predicar. Pero esa es otra vil mentira. Porque cuando nosotros nos arrepentimos y nos reconciliamos con el Señor se olvida y nuevamente el Señor nos concede la gracia de poder seguir predicando su palabra. O por ahí se nos dice que si tú predicas, entonces vas a perder tu trabajo. Mejor es quedarte calladito al fondo y no dices nada y contigo nadie se mete. Pero esa es otra vil mentira. Porque tenemos que predicar. Y no solamente recuerda, predicamos con nuestras palabras. En realidad predicamos con nuestro testimonio. Predicamos con nuestra manera de vivir. Predicamos con nuestras acciones, que es la mejor forma de poder predicar el Evangelio en este tiempo. La iglesia de Filadelfia, hermanos, tenía la oportunidad de llevar el Evangelio a las regiones más cercanas a la ciudad, ya que, como dijimos, se encontraban en una buena ubicación. Ellos tenían esta puerta abierta que nadie podía cerrar. Lo único que ellos tenían que hacer es abrir sus bocas y predicar el Evangelio. Lo único que tenían que hacer es ser obedientes al mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio a todas partes del glorioso Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hoy, hermanos, la iglesia del Señor puede llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo, porque ahora tenemos el Internet, tenemos medios avanzados, tenemos YouTube para poder compartir, tienes tu Facebook para publicar tus versículos, tienes un montón de recursos para poder dar testimonio de quién es tu Señor. Pero la pregunta sería, ¿por qué no predicamos el Evangelio? Porque, ¿por qué parece que a veces en las iglesias está ausente el celo del Evangelio y la visión misionera? ¿Por qué hemos perdido ese celo evangelístico y esa visión de querer ir y predicar a todos los rincones del mundo? Porque nuevamente Satanás es muy astuto y va a tratar de cerrar va a intentar, según en sus fuerzas, cerrar algo que el Señor ya ha dejado abierto y que aún por más que se esfuerce, no va a poder hacerlo. Tenemos que predicar el Evangelio de la gracia de Dios. A pesar de la oposición de los religiosos de aquel entonces y de la poca fuerza que tenía esta iglesia, Cristo le ha abierto una puerta de oportunidad para predicar. ¿Por qué? Porque ha guardado su palabra y su nombre. En otras palabras, ha sido una iglesia fiel. Vamos a ver, hermanos, en estos versículos del 8 hacia adelante, 3 razones por las que el Señor elogia a su iglesia. La primera razón le dice, aunque tienes poco poder. Lo segundo, en la NBI dice, ya sé que tus fuerzas son pocas. Ellos eran débiles, pero fuertes en el Señor.
La iglesia a los ojos de las personas era pequeña, ya que tenían pocos miembros. No es que ellos tenían poca fuerza porque por ahí, no, en realidad ellos tenían poca fuerza porque eran pocas las personas que conformaban aquella iglesia. Eran pocos miembros, pero para el Señor estos eran fuertes. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Porque eran hombres y mujeres saturados de la palabra de Dios. Eran hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios. Eran hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios. Aunque eran pocos en número, nada pudo impedir que ellos aprovecharan las oportunidades de servicio que el Señor les había dado. Ellos tenían pocas fuerzas, pero eran fieles. Hermanos, Dios puede usar a iglesias pequeñas a los ojos de las personas que podrían decir que son pocos, pero para el Señor le basta solamente un hombre o una mujer que le crea, un hombre o una mujer que sea obediente, un hombre o una mujer que le sea fiel. Cuando tú revisas las Escrituras, hermanos, y nos vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta que en las grandes cosas que el Señor ha hecho, no han sido en masas, han sido con un hombre o con pequeños hombres. Empezamos en Génesis. El Señor usó a un hombre llamado Abraham, y que por medio de él, por causa de su fe, la justicia nos fue imputada a todos los demás. Por medio de un hombre, el pueblo de Israel fue salvado a través de José. Por medio de un hombre llamado Jacob, sus 12 hijos conformaron todas las tribus. Y si tú dices, sí, ha sido por un hombre, y cuando tú te vas al libro de los jueces, cuando el Señor llamó a Gedeón y le dijo, voy a librar por medio de ti. Él tuvo un gran ejército de miles, le dijo el Señor, son muchos, no quiero muchos. Empezó a depurar y se quedó con 300 hombres. Y lo curioso es que estos 300 hombres no pelearon, solamente rompieron su cántaro, agarraron una antorcha, se pusieron a gritar y todo el pueblo se confundió porque el Señor los confundió y les dio la victoria. El Señor puede usar y nos puede usar si le creemos, si somos obedientes, si le somos fieles a nuestro amado Señor. Hermano, Dios puede hacer cosas sorprendentes. Para Dios no hay nada imposible. Tenemos un Dios sobrenatural, que en Él se pueden hacer cosas sorprendentes. Si volteas la página un ratito al Salmo 60, 12, en la primera parte, en Dios haremos proezas. Tan sencillo, pero tan profundo. En Dios haremos proezas. ¿Por qué, hermano? A veces, a lo largo de los años, dejamos de soñar con lo que Dios podría hacer a través de nuestras vidas. Porque a veces nosotros empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer por medio de nuestras vidas. Porque a veces, hermano, dejamos de creerle al Señor que Él puede usarnos de una manera poderosa y poder predicar su evangelio. Porque, hermano, a veces dejamos de mirar como Dios nos mira, como vasos útiles delante de Él, listos para poder ser llenados y para poder ser usados para su gloria. El problema es que a veces nos afanamos tanto con tantas cosas. A veces le creemos más a Satanás, al mundo, en vez de creerle a Dios y a su palabra, de lo que Él puede hacer por nosotros y a través de nosotros. El Señor le dijo, aunque tienes poca fuerza, aunque son pocos miembros, Él le dice en segundo lugar, has guardado mi palabra. En otras palabras, has atesorado mi palabra. Este fue, hermanos, el secreto de la vida y el ministerio de la iglesia de Filadelfia. Habían guardado, atesorado su palabra. Aunque eran pocos, ellos fueron obedientes a la palabra de Dios.
Fueron fieles a su Señor a pesar de estar en muchas ocasiones presionados a negar su fe y el nombre de su Señor por parte de los judaizantes. Ellos no negaron. Ellos no cedieron el mensaje del Evangelio para ser aceptados, ya que estaban comprometidos con la palabra de su amado Salvador y Dios. Porque ellos no solo guardaron la palabra de Dios, también la vivieron, también la obedecieron. Y es por eso que el Señor les dice: y no has negado mi nombre. Lo que se traduce aquí como no has negado, expresa, hermanos, la idea de decir no, en el sentido de rechazar algo. No has rechazado mi nombre. No has dicho que no me conoces, sino que has dicho que tú me conoces. Y algo que debemos de darnos cuenta, hermanos, es que negar el nombre de Jesucristo es negar al mismo Cristo. Es negar lo que en otro tiempo declarábamos que era nuestro Salvador y Señor, como Pedro lo hizo en aquella ocasión. Él estuvo bajo presión y persecución, y la falta de oración, hermanos, a veces puede llevarnos a negar lo que tú y yo creemos. ¿Y cómo negamos? Cuando no le creemos a Dios. ¿Cómo le negamos? Tal vez tú digas: pero ¿cómo puedo negar si yo le he dicho que no creo en Dios? Pero con nuestras acciones podemos negar y decir: no creemos en Dios. Cuando nuestros amigos están hablando de tantas cosas y tenemos la oportunidad para poder hablar de Cristo, simplemente a veces cerramos nuestra boca y no queremos hablar. Los creyentes de la iglesia de Filadelfia, hermanos, se mantuvieron firmes en sus convicciones. No se dejaron intimidar, sino que se gloriaban en Cristo Jesús. Por ello, el santo y verdadero, quien tiene el control absoluto de todo, los elogia diciendo: porque tienes poca fuerza, pero en mí eran fuertes o son fuertes. Y ustedes son así porque guardaron, atesoraron la palabra de Dios. No solo la predicaron, sino también la vivían, y estaban tan comprometidos, tan agradecidos, que Jesucristo era su todo, y que por ello no podían negar a aquel que tiene el control absoluto de todo, a aquel que salvó sus vidas, aquel que les dio una esperanza, aquel que, a pesar cuando el mundo todos te decían que no, Él fue el único que con los brazos abiertos te aceptó y que te dijo que sí. Ellos no negaron, ellos fueron obedientes porque atesoraron la palabra del Señor. Y el Señor les dice en el versículo 10 o 9, por tanto le dice: yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Como en el caso de Esmirna, los cristianos de Filadelfia habían enfrentado la hostilidad de parte de los judíos que no creían en Cristo. Ellos no creían que Jesucristo era el Mesías. Ellos no creían que Jesucristo era el Salvador. Ellos siguen esperando, aún entonces los judíos en este tiempo están esperando que Cristo vuelva, que el Mesías vuelva. Estos judíos denunciaban a los cristianos a las autoridades por reunirse ilegalmente. A causa de su oposición a Cristo y a los cristianos, no eran hijos de Dios, sino, como el Señor los llama, seguidores de Satanás, quien los usaba como herramientas para querer destruir la iglesia, pero que no podían hacerlo porque Cristo era quien cuidaba y protegía a su iglesia. Jesús le dijo a su iglesia que haría que aquellos judíos que los odiaban y difamaban se arrodillarían ante ellos y sabrían que el Señor los ha amado, los ha hallado fieles por su amado Salvador. El Señor no nos dice cuándo ocurrirá eso. Se cree que tal acontecimiento se llevaría a cabo cuando estos judíos, que los negaban en aquel entonces, que los rechazaban, se conviertan a la fe en Jesucristo y vengan a formar parte de la iglesia. Es en este ejemplo práctico. Es como aquellas personas que en este tiempo tal vez tú, o tal vez ellos tengan enemistad contra ti, tal vez te cuestionan, tal vez te dicen muchas cosas por causa de que eres cristiano,
Pero algún día, cuando Cristo toque sus vidas y cuando vengan al camino del Señor, lo que ellos te van a decir es: perdóname, porque en ese entonces no sabía lo que estaba hablando. Perdóname porque ahora yo conozco también lo que tú en ese entonces conocías. Y ahora puedo decirte que yo también soy un cristiano al igual que tú. Y ese perdón significará que estos judíos vendrán y se postrarán delante de estos cristianos que han sido fieles. Y el Señor va a hacer esto, ¿por qué? Porque ha amado a su iglesia. Porque hay un gozo, hermanos. Hay un gozo enorme cuando alguien viene a Cristo. Y más cuando aquella persona por la cual has estado orando viene a conocer a tu amado Salvador. El versículo 10 nos dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. El Señor alaba, felicita a los creyentes de Filadelfia por haber sido fieles en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, y que por esa fidelidad, por esa perseverancia que han tenido amando y viviendo la palabra de Dios, el Señor les promete que Él también los guardará de la hora de la prueba que ha de venir. Esta hora de la prueba no es 60 minutos de manera literal, sino que es un periodo de tiempo en el que el Señor probará a todas las personas que habitan en este tiempo. Para poder interpretar la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, hay muchas explicaciones. Hoy un par bien marcados. Algunos creen que esta hora que el Señor va a guardar a su iglesia tiene que ver con que la iglesia va a ser raptada y va a ser llevada, y de esa manera ellos no van a pasar esta prueba o tribulación que va a pasar. Lo otro es que la iglesia pasará esta prueba junto con todos ellos, pero que el Señor los guardará para que no caigan. Y creo que esa es la mejor explicación, y permíteme leerte lo que dice un comentarista. Se ha discutido mucho si te guardaré de la hora de la prueba significa la excepción del tiempo de prueba o el ser guardado durante ella. La palabra de en griego no es apo, que significa fuera de, sino que significa desde. A la luz de esto, la promesa no significa ser guardado fuera de la tribulación, sino ser guardado en la tribulación, como quien mantiene la cabeza fuera del agua. ¿Alguna vez has nadado? Bueno, somos pocos los que no sabemos nadar, pero si tú sabes nadar y flotar, te habrás dado cuenta que cuando estás en medio de la piscina puedes sacar la cabeza, ¿no? Todo por debajo puede ser turbio, todo por debajo puede estar, o tu cabeza está tranquilo ahí. O si te has ido a la playa y empiezan a venir las olas, mientras tu cabeza no se hunda, no te va a pasar nada. Si tu cabeza está encima, vas a estar tranquilo y no te vas a ahogar. La promesa a la iglesia de Filadelfia es una seguridad de salvaguardia en cualquier prueba que pudiera sobrevenirle. En otras palabras, es también una promesa para nosotros de que nuestro Señor nos protegerá en cualquier periodo de prueba. En todo tiempo la iglesia pasa distintas dificultades. La iglesia pasa por distintas pruebas. La iglesia pasa por distintos momentos en los cuales también todo este mundo atravesó. Hace poco hemos tenido este COVID, que si bien ya se ha alejado muchísimo de nosotros también pasamos por ella. Todos hemos pasado por ella. Algunos de los nuestros se enfermaron, algunos de los creyentes ya están disfrutando del Señor, pasaron momentos difíciles, pero el Señor incluso en medio de todo ha guardado y seguirá guardando a sus hijos. Y ante esta promesa que el Señor le da, que Él lo va a guardar, va a cuidar por mantenerse fiel, el Señor también les va a decir que hay un mandato para esta iglesia. El versículo 11, hermanos, le dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Después de haber elogiado a la iglesia de Filadelfia
en medio de este elogio, le dio algunas promesas por causa de su fidelidad a su amado Salvador, por su fidelidad a la preciosa palabra de Dios. Aunque ellos eran un grupo reducido, eso no les impidió de poder hacer grandes cosas en Cristo. Ahora ellos tienen una puerta abierta para predicar el evangelio de la gracia de Dios, y en medio de eso el Señor les dice: vengo pronto. Esta frase, hermanos, no se refiere, como en los casos anteriores, a que el Señor visitará a su iglesia para disciplinarla, sino que el Señor les habla acerca de su segunda venida, donde vendrá con poder y gloria y vendrá a reinar, y todas las personas lo verán y declararán que Jesucristo es el Señor, donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. En muchos pasajes, hermanos, de acá de Apocalipsis, se puede encontrar un énfasis acerca de la venida del Señor. Y en Apocalipsis 22:20, cuando el Señor dice: vengo pronto, la respuesta del creyente tiene que ser la misma que Juan tuvo, y que dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Y ante esto tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿qué debemos de hacer mientras esperamos el retorno de Cristo? Y la respuesta lo da el mismo Señor. Nos dice: retén lo que tienes. ¿Qué es aquello que ya tenemos y debemos retener? La iglesia en Filadelfia, Dios le dijo: tienes mi nombre, tienes mi palabra. En otras palabras, sigan siendo fieles a mi nombre y sigan siendo fieles a mi palabra. Tenemos que reconocer y darnos cuenta que no hay iglesia perfecta. No vamos a encontrar en ningún lugar una iglesia perfecta. Tal vez tú me digas: no, un momento, pastor, sí hay. Usted no sabe cómo está la iglesia. Esa iglesia se ama todo. Pueden tener mil y un cosas, pero a lo largo de este estudio que hemos tenido de las iglesias, por más bonita que haya parecido, el Señor siempre le encontró algo. Si bien a Esmirna y a Filadelfia no le he encontrado nada, pero tampoco quiere decir que sea perfecta. ¿Por qué la iglesia no es perfecta? Porque está conformada por un grupo de imperfectos. Un grupo de hombres y mujeres que todavía siguen pecando, que todavía tienen la necesidad de que Jesucristo los perdone y los limpie. Que cuando lleguemos allá a los cielos, allá sí, se cambiarán totalmente este cuerpo corruptible en uno incorruptible, y seremos como Cristo, donde el pecado ya no tendrá parte ni suerte en nuestras vidas. No hay iglesias perfectas, pero sí podemos encontrar iglesias fieles a su palabra. El mandato que el Señor le hace es que tiene que seguir siendo fiel a su nombre, a su palabra, y esto lo debe de seguir haciendo hasta que Cristo vuelva. No por un periodo de tiempo, no por un mes, no por 2 meses, no por 1 año, 2 años, sino hasta que Cristo vuelva. Y esto lo tiene que hacer para que ninguno tome tu corona. El propósito de la perseverancia, hermanos, es nuestra premiación. La idea es muy clara. Lo que tenemos ahora, y así, mira, piensa bien en esta frase. Lo que tenemos ahora constituye nuestra corona en el futuro. Lo que estamos reteniendo o haciendo en este tiempo constituye la corona que vamos a recibir de parte del Señor. Si retenemos la palabra de Dios hoy, seremos premiados también en el futuro. Algo que tenemos que darnos cuenta es que el cristiano no pierde su salvación, y esto lo tengo que dejar claro. Y el cristiano no pierde su salvación, no tiene que ver con esto, pero sí puede perder su galardón. La enseñanza aquí no es que la corona podía ser robada, sino que se podía perder. Así, hermanos, como el atleta que llega a la meta, pero es descalificado por haber quebrantado alguna norma de la competencia y al final no recibe aquel premio.
En el caso de nosotros, si bien no perdemos la salvación, pero también por causa de nuestras vidas, no sabemos cómo será nuestra corona. O como aquella canción de Marcos Vidal, ¿no? sabré cómo será mi corona, pero lo único que sé es que estaré contigo por siempre y para siempre, Señor. Vayamos un momento a 1 Corintios 9, 27, hermanos, y vamos a ver al apóstol Pablo, quien también nos va a hablar acerca de cómo tú y yo tenemos que vivir en este tiempo reteniendo lo que ya tenemos y viviendo de una manera en la cual no seamos descalificados. 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 27. 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 27. Desde el 26 lo vamos a leer. ¿Lo tenemos? Dice así: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. En otras palabras, tengo que vivir de una manera piadosa. Tengo que cuidarme de mí mismo. Tengo que cuidarme del pecado. Podría enseñarles a otros, pero si yo no me cuido, es posible que yo también peque y yo también falle y sea descalificado. Hermanos, ¿cuántos creyentes a lo largo de todos estos años o muchos años han sido descalificados porque pecaron? Porque ellos comenzaron con una mirada, miraron algo, lo codiciaron, lo dejaron, fue una vez, luego otra vez, y terminaron alejándose del Señor porque dieron rienda suelta a su pecado y al final ya no quisieron volver. Algunos han vuelto y se han arrepentido, otros para seguir orando para que el Señor tenga misericordia de ellos. Hermano, cuán importante es poder vivir las Escrituras, depender de nuestro amado Dios, porque no estamos exentos de pecar. Necesitamos de la gracia de nuestro Dios que nos ayude a serle fiel en toda nuestra manera de vivir. Y al final, hermano, y al final de esta vida, al final de haber retenido, al final de haber predicado, al final de haber sido fiel, al final de haber caminado, hermano, nos espera una corona que el Señor nos dará por serle fiel. Nuestro trabajo no es en vano. Nuestro caminar con Cristo no es en vano. Nuestras luchas no son en vano. Nuestra predicación y nuestra manera de vivir no es en vano. Al final va a tener un premio. ¿Y cuál es el premio que tú quieres recibir? ¿Una corona o una llamada de atención? Va a depender mucho. Y es por eso, hermanos, lo que tenemos ahora constituye nuestra corona en el futuro. Y al final el Señor, para ir terminando, le va a dar una promesa a esta iglesia. Le dice: al vencedor le haré, en el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 3, dice: al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor al vencedor le promete que le hará una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. En la antigüedad cambiaban las columnas en los templos de los dioses con los nombres de las personas de la ciudad que ellos querían honrar. El Señor nos dice, o esto significa que el creyente va a tener un lugar estable y seguro dentro del templo celestial. Y esto, hermanos, es sin merecerlo. Sin merecerlo vamos a contemplar la grandeza de la gloria de Dios por toda la eternidad. Y obtendremos lo único que David deseaba. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para meditar en su templo. Y no solamente nos hará una columna,
sino que también nos dice que nunca más saldrá de allí. En otras palabras, nunca más nos alejaremos del Señor. Porque tenemos que entender que en la antigua Filadelfia eran muy frecuentes los temblores. Y a causa de los temblores, las personas que vivían en tiendas fuera de la ciudad vivían con temor, querían escapar. Pero el Señor le dice: nadie podrá sacarte de ese lugar, porque yo te mantendré firme. Y no solamente te mantendré firme, sino que también escribiré el nombre de mi Dios. Un nombre sugiere una identificación. Seremos identificados, porque poner el nombre sobre algo en la antigüedad era una expresión visible de propiedad y pertenencia. En otras palabras, se nos dirá que somos de Dios, que pertenecemos a Dios. El Señor nos dirá: realmente son míos. Y al final el Señor nos dará, nos mostrará mi nombre nuevo. Si negar el nombre de Cristo es negar a la persona de Cristo, entonces el nombre nuevo de Cristo implica una nueva revelación de la persona de Cristo. Lo veremos cara a cara. Estaremos en la presencia de Dios, en medio de la ciudad de Dios, en plena comunión con el Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, el vencedor se le dará la seguridad de que pertenece a Dios, a la nueva Jerusalén y a Cristo, y que participará eternamente de todas las bendiciones y todos los privilegios que ello conlleva. Y el Señor termina este mensaje a esta iglesia en el versículo 13 diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, la iglesia de Filadelfia, uno podría decir que era un grupo pequeño y que tenían poca influencia. Pero a pesar de esto, Cristo le dice o le anuncia que delante de ella hay una puerta abierta. La oportunidad para continuar dando testimonio a pesar de la oposición. Y si tú te miras y nos miramos alrededor, diríamos que somos una iglesia como la de Filadelfia, pero que el Señor nos ha puesto delante de nosotros una puerta abierta para poder predicar el Evangelio, para poder serle fiel al Señor, para obedecer su palabra. Y el Señor nos promete que Él hará toda la obra que a Él le corresponde. Por ello, hermano, tú y yo tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo quieres terminar tu carrera? ¿Cómo quieres que el Señor, cuando vuelva, te reciba? Él dijo: vuelvo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Vamos a ponerlo. De verdad, hermanos, el Señor nos conceda como iglesia ser tan leales al Señor como fue este grupo de creyentes. Quizás pequeños en números, débiles en la carne, pero valientes y poderosos en el Espíritu del Hijo de Dios. Si es posible ser cristianos hoy en día, hermanos, porque podemos afectar nuestro círculo de influencia. ¿Por qué? Porque no estamos solos, porque tenemos al Espíritu Santo que nos puede ayudar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra, Dios mío, a través de este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Una iglesia pequeña, una iglesia que a los ojos de las personas uno podría decir que realmente son de poca influencia. Pero tú, Señor, que ves y lo conoces y lo sabes todo, habías visto que esta iglesia, por más que eran pocos, eran hombres y mujeres fieles y obedientes a tu palabra. Te habían amado a ti, Señor, habían atesorado y guardado tu palabra por encima de todas las cosas. Y tú les dices que les has abierto una puerta abierta que nadie puede cerrar, para que ellos puedan predicar tu palabra. Señor, en esta mañana te pedimos, ayúdanos, Señor, a ser una iglesia fiel, Dios mío, como fue esta iglesia de Filadelfia.
Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y fieles a tu palabra, como fue esta iglesia de Filadelfia. Señor, ayúdanos. Y Padre, te creemos de que tú tienes una puerta abierta delante de nosotros para poder predicar tu palabra. Te pedimos como iglesia, Dios, que nos concedas el denuedo para poder predicar tu palabra en todo momento y en todo tiempo. Y no solamente con nuestras palabras, Señor, sino con nuestra manera de vivir. Que podamos vivir el Evangelio, que podamos atesorar el Evangelio, que todas nuestras acciones, Señor, puedan demostrar quién eres tú para con nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Y perdónanos, Padre, si habíamos estado actuando mal, si habíamos estado actuando en la dejadez y habíamos dejado de predicar tu palabra, Señor, a las personas que están a nuestro alrededor, perdónanos, Señor. Y Padre, te pedimos que así como permitiste a la iglesia de Filadelfia esa puerta abierta, que mantengas esa puerta abierta, Señor, para seguir predicando tu Evangelio, para que tu glorioso nombre, Señor, pueda ser predicado, para que tu glorioso nombre, Señor, pueda ser exaltado, para que muchos, Señor, aquí en la tierra te alaben por toda la eternidad también. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, satúranos con tu palabra, Señor, y ayúdanos a retener, Señor, lo que todavía tenemos, para que nadie pueda tomar nuestra corona, Señor, allá en los cielos, sino que nos espere una corona que vamos a recibir de parte de ti. Señor, ayúdanos. A veces en la vida, Señor, nos afanamos con tantas cosas que olvidamos lo esencial que eres tú. Ayúdanos a tener nuestros tiempos contigo, Señor, cada día. Ayúdanos a pasar momentos de oración, Señor, contigo en todo momento. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutar de ti en esta tierra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sigue obrando en nuestras vidas y sigue ayudándonos, Señor, a poder predicar tu palabra en todo momento y en todo tiempo. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén.